Hola, ¿qué tal amigos del movimiento Rescatando a México? Muy buenas tardes, bienvenido a una nueva tertulia de Rescatando a México. Yo soy Álvaro de Regil y en esta ocasión estoy con mi cotertuliano Alejandro Escudero. En esta ocasión, Alejandro y yo vamos a abordar el tema de los jóvenes, del papel de los jóvenes en la situación de México, en el futuro de México y en el papel que deben de llevar a cabo. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bien, muy buenas tardes, Salvador. Pues aquí, en un evento más de nuestro movimiento de Rescatando a México, y en esta ocasión, pues como dices bien, platicando sobre los jóvenes, sobre un tema muy importante para el país que se refiere a los jóvenes, porque como lo he estado yo anunciando en algunos twitters, ellos significan el motor que va a cambiar a México. De acuerdo, Alejandro. Sí, quisiera mencionar que Alejandro tiene algunos meses de haberse integrado al movimiento. Alejandro es ingeniero químico, aunque sabe de todo tipo de ingenierías y en su trabajo ha tenido la oportunidad de interactuar mucho con jóvenes. De hecho, a través de él, con algunos estudiantes universitarios pues no recuerdo qué universidad, pero fueron muy amables estos jóvenes y nos produjeron un vídeo sobre el papel de los jóvenes para tratar de entusiasmarlos y tratar de llamar su atención para que por su propio interés pues se traten de organizar y primero de concientizar y después de organizar para enfrentar pues el futuro, su vida, porque ellos apenas están empezando. Y básicamente el mensaje de este vídeo lo que decía es porque nos quieren cancelar nuestro futuro, los jóvenes rescatamos a México. ¿Qué te parece ese mensaje? ¿Tú crees que realmente describe esa situación y lo que debe de hacer, esa situación específica sobre los jóvenes y lo que deben de hacer ellos, Alejandro? Sí, pues efectivamente el mensaje que se da a través de este video es muy importante porque realmente las consecuencias de este gobierno o de estos gobiernos de más de 3 décadas, podemos estar hablando de unas 4 décadas, que los gobiernos del PRI y del PAN, que han sido los administradores aquí en el país, pues han llevado a cabo políticas de desmantelamiento del país, desmantelamiento de la clase obrera en cuanto a sus prestaciones, y ahora pretenden desmantelar los sistemas educativos con su mal llamada reforma educativa. Sí. Esta reforma es un ataque directo a los maestros, pero el trasfondo es una privatización encubierta de los sistemas educativos en el país. Entonces, ahorita lo vemos claramente con los jóvenes. Se pretendió hacer un movimiento con la gente del Politécnico, pero pues no se dejaron los muchachos. Ahora se ve toda la problemática que hay en el país de marchas y disturbios en Chiapas, pues con los maestros a punto de un movimiento pues, social fuerte, Sí. precisamente porque son reformas que son dictadas por entes internacionales y la oligarquía de aquí del país. Pero realmente los que resultan más afectados de todas estas políticas, pues son los jóvenes, porque los jóvenes, ahorita la juventud representa el motor del país, porque tenemos todavía ese, ¿cómo lo podríamos llamar? Pues todavía ese bono demográfico de que todavía el país cuenta con una, una gran parte de la población pues es joven, está dentro de los, o como estudiantes o comenzando
ya en su vida laboral. Sí, de acuerdo. Entonces, si se siguen aplicando ese tipo de políticas, yo siento, yo siento que ellos serían los más afectados, en cuanto a la aplicación de estas políticas, porque para mi punto de vista, pues son muy nefastas. Sí, de acuerdo, Alejandro. Corrígeme si me equivoco en lo que voy a decir, pero para mí que hay toda una serie de estrategias y tácticas por parte de la escoria ladrona, si alguien no conoce todavía el término de escoria ladrona, pues son los que están encaramados en el poder y que tienen al país secuestrado y que llevan décadas, como tú bien dices, tratando de, a través de medidas neoliberales recetadas por los organismos multilaterales como el Banco Mundial principalmente. El Fondo Monetario Internacional se encarga de endeudar al máximo y el Banco Mundial se encarga de imponer las recetas que vienen directamente de Washington, ¿no? Y que se aplican en todas partes, pero en el tema de educación, pues son una serie de acciones que ya llevan décadas haciendo. Yo me acuerdo cuando hice un estudio sobre toda la situación de México, pues por un lado han tratado, me acuerdo que desde la época antes de Fox, pero con Fox se vio muy claro que trataron de debilitar fuertemente la currícula, o sea, la estructura de enseñanza académica en las escuelas, en todos los niveles escolares, eh, con un enfoque en el que querían quitar todas las materias que habilitaran a los estudiantes a estar capacitados para reflexionar y poder desarrollar su pensamiento crítico. Entonces estaban quitando las materias humanísticas, por ejemplo. O sea, todo lo que es filosofía, lógica, ética, todo ese tipo de cosas, historia también, todo lo que fuera cultura para obtener una perspectiva sobre el país más allá de las materias técnicas, ¿no? O científicas de ciencias exactas, como pueden ser las matemáticas y ingeniería y todo ese tipo de cosas. Después, pues han estado con las reformas que ellos les llaman educativas, pero que todo el mundo sabemos que son reformas laborales que han golpeado durísimamente a los maestros. Pero yo me acuerdo cuando estaba haciendo ese estudio que me enteré al estar investigando y leyendo documentos de especialistas en el tema, que tenía ya mucho tiempo, porque además otra de las técnicas es bajar eh, lo más que pueden los presupuestos públicos para la educación. Entonces lo que hacían ya en las cosas reales cotidianas es que mucho del trabajo que deberían de hacer los administradores de las escuelas primarias, secundarias, se lo pasaban a los maestros. Entonces los maestros, además de educar a sus alumnos, tenían que dedicarle tiempo extra a labores administrativas de la escuela, que no les correspondían, pero como el gobierno tenía la política de cortar los presupuestos, de no contratar el personal necesario para realizar esas labores administrativas, entonces se lo cargaban a los maestros. Entonces ahora en lo que han hecho ya en las últimas fechas, en este año y el anterior, pues están imponiendo una reforma laboral que le etiquetaron como educativa, que les está haciendo a la par de todos los demás sectores laborales, lo que les está haciendo es que los está despojando de muchos derechos laborales que se habían ganado desde hace mucho tiempo y que además están en la Constitución, ¿no? Pero se los están imponiendo rajatabla. Y por último, lo otro que están haciendo es que están tratando ya desde hace mucho tiempo de privatizar la educación, tratando de que de alguna manera pase un importante segmento, sobre todo en la parte universitaria, un importante segmento de los estudiantes sean educados por instituciones privadas que muchas veces no son más que negocios de educación y que no tienen ningún espíritu de educación. Yo me acuerdo muy bien que cuando hice ese estudio, en la investigación que hice, me enteré
que, por ejemplo, la Universidad Tecnológica de México y la Universidad del Valle de México, que siempre han sido privadas, fueron compradas por una transnacional estadounidense que se dedica al negocio de tener muchas universidades y que cotiza en bolsa. O sea que ahí el interés puro es nada más la ganancia. O sea, es un mercado educativo y vamos a ganar dinero y no tienen el menor interés en educar, ¿no? También recuerdo que desde hace muchos años, hace como 20 años, intentaron empezar a hacer que la UNAM, que cobra una cuota mínima, simbólica, a los estudiantes, pues ya no fuera así, que ya tuvieran que pagar colegiaturas y todo, ¿no? En el Poli también intentaron hacerlo, en fin. Otra cosa que han hecho, la última que me acuerdo, es intentaron hacer una cosa que apoyaba a George Bush mucho en su tiempo, que era lo de los bonos educativos, que eran dinero que les pensaban dar a los padres para que en vez de que fueran educados por escuelas públicas, ese dinero lo llevaran a escuelas privadas. Como siempre ahí, la idea es darles mercado a las escuelas privadas para que ganen su buena lana, educando a la gente en vez de que el Estado se haga responsable de la educación, invierta lo que es adecuado para poder impartir una buena educación en cuanto a lo académico, en cuanto a las instalaciones, en cuanto a todo lo necesario, de manera pública, porque la educación en todos los niveles es un derecho humano y no es un privilegio. Y todo, al privatizarlo, pues lo han querido volver un privilegio, ¿no? Entonces, pues en toda esta lucha, pues se han visto afectados de una manera muy... muy fuerte, muy profunda a los estudiantes, porque además de que cada vez es más difícil educarse y cada vez la calidad de la educación ha ido bajando, también ya cuando, en el caso de los universitarios, cuando entran al mercado laboral, pues es cada vez más difícil poder encontrar un trabajo digno y también hay una gran discriminación que ejecutan las mismas empresas entre lo que son los que se reciben de universidades públicas y los que se reciben de universidades privadas. Es más o menos mi visión. ¿Tú cómo lo ves? Efectivamente, la educación privada, por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Monterrey, es un ejemplo muy simbólico. Sí. Fue creada por los dueños de las empresas del norte, de las grandes fundidoras y de las grandes empresas, para preparar a los hijos de los dueños de esas empresas, más que nada en las cuestiones administrativas, porque alguien tenía que quedar a cargo de esas empresas que pues habían tomado muchas décadas construir. La idea del TEC de Monterrey pues fue fundarla con la idea de que los hijos se prepararan con más carácter administrativo que técnico como relevo de las generaciones anteriores. Y las universidades públicas, como la Universidad, el Politécnico, la UAM, pues quedaron como las universidades que preparaban a los ingenieros, que eran los caballitos de batalla, ¿no? Todas las empresas, realmente en Pemex, en la Comisión, en las siderúrgicas, entonces las universidades públicas se fueron canalizando más a lo que fue desarrollo de investigación, ya con las maestrías y doctorados, y preparar profesionales para poder entrar a ese mercado laboral, ¿no? De la industria del petróleo, de la industria eléctrica y de la industria siderúrgica, que eran los motores en ese tiempo. Sí. Y gradualmente fueron apareciendo más universidades públicas, pero como bien dices tú, con un carácter ya más que educativo, un carácter mercantil, de vender inclusive hasta los planes de estudios se ve, ¿no? O sea, carreras al vapor de 3 años Sí. y que realmente pues no preparan bien a los jóvenes, nada más ven
el lucro, pero los jóvenes ya de muchas de esas universidades privadas salen muy mal preparados. Y bueno, yo fui formado en la universidad, en la UNAM, y pues ya tengo muchos años en el mercado laboral, pero te das cuenta, ¿no? Inclusive jóvenes que salen de escuelas privadas en la actualidad, salen ya muy mal preparados, o sea, no tienen ninguna visión de lo que es la ingeniería y la aplicación de la ingeniería o en otras materias. Tengo algunos amigos que son abogados de la universidad y cuando ves algún juicio o alguna cosa que contra alguna persona que está preparada en una universidad privada, pues se ve la diferencia, ¿no? En cuanto a la preparación. Y esto ha sido un plan bien diseñado de las oligarquías para prestarle a los jóvenes una buena preparación, una preparación de calidad. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, las ingenierías ya no necesitan ingenieros, ¿no? Están desmantelando toda la industria, van a llegar extranjeros y lo que quieren ahorita son técnicos, ya no quieren ingenieros. Los ingenieros van a llegar con las empresas extranjeras, o ese yo creo que es el plan. Si llega una empresa gringa, ellos van a traer sus ingenieros y los que aquí se estén formando como ingenieros, pues los van a tomar como técnicos, ya no los van a querer tomar como ingenieros. Y como ese ejemplo hay muchos, ¿no? Sí. Desafortunadamente este modelo, estos modelos que se han aplicado en el país, nos han colocado dentro de los países de la OCDE en los últimos lugares en cuanto a educación y en los últimos lugares en muchas cosas, ¿no? En pobreza somos los últimos de los últimos lugares, y todo esto llevado a que algunos especialistas estimen que el 70% de la población joven no tengo oportunidades en un futuro inmediato. Ya ni siquiera los jóvenes que se llegan a preparar en universidades privadas. Entonces, la situación cada vez es más complicada para la juventud y por eso es que se les hace esta invitación a todos los jóvenes para que ellos tomen conciencia y sean los que ayuden a que exista un cambio verdadero en el país, porque si no se hace nada, desafortunadamente ellos van a ser los que van a pagar los platos rotos de esa desidia, de ese desinterés de la juventud, ¿no? Están más ocupados en los deportes, en otras cosas, en los reventones, que en su futuro inmediato, ¿no? Porque pues muchos ya son jóvenes de pasados los 20 años que pues en un tiempo no muy largo van a terminar una carrera profesional y se van a enfrentar a un mercado laboral que van a tener muy pocas oportunidades, van a ser muy pocos los que van a tener oportunidades, ¿no? Entonces, yo sigo pensando que ellos deben de ser el motor de un movimiento grande en el país que lleve a hacer un cambio que debe de ser inclusive ellos se deben de involucrar directamente en ese movimiento, o sea, que sean los jóvenes y no la vieja clase política la que comience con ese cambio, porque debe de haber también ese relevo de generaciones, ¿no? Los políticos se han enquistado en el poder y no lo quieren soltar y no le dan oportunidad a la juventud. Inclusive lo vemos entre ellos mismos, entre la clase política, o sea, pues los más viejos son los que dirigen los partidos, los más viejos son los que están como presidentes de las dos cámaras y son gente que llevan 30, 40 años en el sistema, ¿no? Viviendo del sistema y no le dan oportunidad ni siquiera a los jóvenes de sus propios partidos. Entonces, pues es muy importante que se sumen ellos al movimiento, porque de ellos depende el futuro y su futuro, no nada más el del país, el futuro mismo de ellos. Sí, muy, muy de acuerdo, Alejandro.
eh, regresando un poquito a la parte del sistema educativo mexicano, o sea, sí tienes toda la razón. Han deliberadamente bajado al máximo la calidad de la educación, la han vuelto, a nivel universitario, se han desarrollado una red de universidades públicas de carreras cortas, que lo que quieren sacar es estrictamente técnicos, técnicos que van a trabajar en empresas principalmente transnacionales, porque las mexicanas grandes casi todas las han vendido. Por darte un ejemplo, el sector de las cervezas, donde México tenía cervezas de calidad mundial, pues ya prácticamente todo está en manos de transnacionales extranjeras, europeas, ¿no? La Cuauhtémoc y la Modelo y todo. Si no toda, gran parte, más de la mitad de las acciones están en manos de empresas extranjeras, ¿no? Entonces estos técnicos que quieren sacar de estas universidades técnicas de carreras cortas, pues ese es el futuro que el sistema les está destinando. Y es un sistema de técnicos mal pagados, porque también, como tú dices, somos los peores en todo. En salarios, acabo de ver esta semana una estadística sobre el salario mínimo por hora de cada uno de los países de Iberoamérica, y el nuestro es el peor por debajo de los países de Centroamérica y cualquier otro país que se te ocurra, ¿no? Los salarios mexicanos han sido pauperizados deliberadamente durante 4 décadas. Por otro lado, las universidades privadas son tiendas de carreras, no son realmente universidades. Una universidad real tiene 2 funciones. Una es la docencia, el enseñar, y la otra es la investigación. Y el nivel de investigación en las universidades privadas es de risa, es ínfimo. La mayor parte de la investigación universitaria en México la llevan a cabo las 3 grandes universidades públicas, la UNAM, el POLI y la UAM. Si te vas a ver a las grandes universidades privadas que cobran muchísimo, el TEC de Monterrey, la Ibero, la Salle, la Anáhuac, en fin, el nivel de investigación que tienen es reducidísimo y comparado con el que hacen las universidades públicas es mínimo, ¿no? Entonces, por ahí estamos fregados. Y por el otro lado, en cuanto a las oportunidades, pues el futuro que este sistema de la escuela ladrona le está destinando de manera muy consciente y deliberada a la juventud mexicana es tristísimo, porque básicamente les está cortando todas sus grandes aspiraciones, los está tratando ya de enseñar de que a lo que pueden aspirar es a esto y punto, ¿no? De que las grandes oportunidades son muy limitadas, de que el derecho a la educación está fuertemente limitado, y que se conformen con eso, ¿no? Entonces, como tú dices, nuestro país es un país que todavía tiene el bono demográfico, que todavía es un país joven, que todavía una gran parte de la población mexicana es joven, que está estudiando, y que el futuro que les espera es terrible en cuanto a las oportunidades. Y también es terrible porque la vida social en general del país se ha deteriorado gravísimamente. El país está secuestrado por unas mafias que se dedican a expoliarlo al máximo. Existe una creciente violación de los derechos humanos en todos los ámbitos de la vida pública. Hay asesinatos por todas partes, hay criminalidad por todas partes. El Estado está directamente, es uno de los principales criminales. Actúa en una esfera de total impunidad porque son jueces y partes y se sienten totalmente impunes y pueden hacer lo que quieran. Y entonces, pues nosotros ya somos de la generación que está pasando. Y con esto, pues el mensaje que queremos proyectar es que por su propio interés, no por ninguna aspiración altruista,
sino estrictamente por el propio interés de los jóvenes, es extremadamente importante que ellos se involucren en el rescate del país. Porque si no se involucran, el futuro que van a tener es deprimente. Es cada vez, si vamos viendo las oportunidades que tuvieron los que tienen ahora 50 años, fueron mejores que los que ahora tienen 40 años. Y las oportunidades que tuvieron los que tienen 40 años fueron mejores que los que ahora tienen 30 años. Y las oportunidades de los que tienen ahora 30 años fueron, ya podríamos decir, menos peores que las que están teniendo los que están saliendo de las universidades. Y los que todavía no entran a las universidades, si es que tienen la oportunidad de llegar a las universidades, pues van a ser mucho peores. Entonces, en vez de estar perdiendo el tiempo, dejándose manipular por el fútbol y las fiestas y las cosas fáciles, deberían de pensar en su futuro, que no, si no se involucran directamente, si no luchan por su futuro, pero de manera organizada, si no se involucran en todo lo que está tratando de hacer el resto de la sociedad que está indignada y que está tratando de rescatar al país, pues el futuro que les queda es prácticamente, está cancelado. O sea, no hay grandes cosas que podrían esperar si no luchan por ellas. ¿No crees? Sí, así es, Álvaro. De hecho, si tú te das cuenta, todos programas en la televisión abierta van dirigidos son grandes distractores y de la juventud, de los niños y de la juventud. Son programas diseñados para mantener este, a los jóvenes y a los niños entretenidos en cosas banales que no tienen ninguna importancia y los aleja de realmente lo importante, ¿no? O sea, los aleja de pensar qué voy a hacer en el futuro, qué me espera en el futuro. Entonces, pues es una contradicción de este sistema político, porque por un lado, como bien dices tú, las tres grandes instituciones públicas, la UNAM, el POLI y la UAM, pues en ellas se lleva a cabo el 95% de la investigación de todo el país. Sí. Y hemos llegado a tener inclusive premios Nobel. Ahí está el doctor Molina, que es egresado de mi escuela, de la Facultad de Química, pero él como químico. Y hemos tenido varios premios Nobel egresados de escuelas públicas, inclusive por ahí el expresidente Cedillo hizo su licenciatura en economía en el Politécnico. Entonces, pues no se ve ni siquiera el agradecimiento por parte de la clase política, ¿no? Se van a hacer maestrías y doctorados a instituciones extranjeras, principalmente de Estados Unidos, a donde ya ya llevan ahí inculcado, ¿no? Cómo deben de aplicar los métodos de economía en los países de origen. Entonces, a todo esto, si le sumamos, por ejemplo, la corrupción, otro gran mal del país, que ahorita pues llega a representar aproximadamente, por cálculos de algunos especialistas, hasta el 6% del Producto Interno Bruto. Y esta dependencia también que se está teniendo en el país, una dependencia alimentaria y una dependencia tecnológica, porque como los jóvenes no están preparados o no se les prepara para afrontar los grandes avances en la tecnología y en la ciencia, pues se va manteniendo ahí el estatus. Yo recuerdo mi plan de estudios de ingeniería química, pues prácticamente era de diseño de equipos. O sea, nuestra carrera era diseño de equipos, ¿no? Obviamente, pues ya los cálculos estaban en la teoría, pero era diseñar los equipos aquí, las refinerías, los equipos para proceso y todo. Esa era la carrera. Y últimamente, en alguna ocasión, no tiene mucho, por algún
la información que fui a pedir allá a la facultad, vi los nuevos planes de estudio de la carrera de ingeniería química y tienes razón, o sea, los programas educativos se han ido rebajando al mínimo en cuanto a calidad en calidad para que los jóvenes salgan ya nada más con un nivel de técnico, o sea, ya no les enseñan a nada, ¿no? O sea, antes mi papá decía que teníamos que encontrar el hilo negro, ¿no? Y que si eras arquitecto, pues cuando menos tenías que saber pegar un tabique, si no, ¿cómo le ibas a decir al albañil que estaba haciendo mal la barda, ¿no? Todo eso se ha ido quitando, todo eso se ha ido quitando de la educación en el país, ¿no? Y vuelvo a repetir, o sea, los más afectados y todas esas políticas, tanto educativas, todos esos programas en la televisión, inclusive las políticas que comentabas tú hace un momento y tienes razón de la violencia en el país, va dirigida contra ellos, contra los jóvenes. Tenemos una tasa de mortandad de gentes jóvenes que al no encontrar opciones, al no encontrar oportunidades, son muy fácil de cooptar por el crimen organizado. Entonces, muchos jóvenes que no encuentran oportunidades en estudiar o en un trabajo de buena calidad, o sea, que tengan salarios decorosos, pues se pasan a las filas del narcotráfico y de la delincuencia organizada porque no le queda de otra, no hay otra opción para ellos, ¿no? Entonces es un futuro ya gris, negro, negro el que se les espera a los jóvenes y como bien dices tú, no se organizan y ellos deben de ser Los el primeros motor del cambio. interesados, los primeros interesados, sí. Sí, son los primeros y deben de ser el motor del cambio porque pues de nuestra generación ya estamos pasando los 50, muy difícilmente pues, se podría hacer algo, ¿no? Desde nuestras generaciones, pero sí podemos orientarlos, sí podemos encauzarlos para que ellos tomen la bandera del cambio y sean los que lleven al país a otro destino, porque pues ya se está desmantelando toda la planta productiva, se está desmantelando toda la planta educativa y se está desmantelando el tejido social precisamente como una política para dividirnos como pueblo. Sí. Y como bien dices tú, o sea, muchos dictados vienen del extranjero, ni siquiera, aquí los políticos pues nada más sirven de títeres o de socios de toda esa oligarquía que está imponiendo condiciones tan extremas a los países, más que nada de Latinoamérica, de África, de algunos países que están en vías de desarrollo, para tenerlos prácticamente como esclavos. Bueno, mira, Esa es sí, la idea de... sí, Sí, te escucho. nada más quisiera ubicar que eso que acabas de decir de que estas políticas que mucho tiempo se le han denominado el recetario del consenso de Washington, y que efectivamente ha sido aplicado principalmente en Iberoamérica y en la periferia, en los países supuestamente en desarrollo. Todo es parte de un sistema global del capitalismo, de la versión capitalista más salvaje, ¿no? Pero como es natural en el capitalismo, nunca hay límite, nunca están satisfechos con nada, ¿no? Entonces ya hemos llegado a una situación tan terrible en el mundo, no solo en México, que estas políticas de pauperización, de despojo de los derechos laborales, de los derechos de acceso a la educación, de los derechos de acceso a la salud, al bienestar, a todo esto, ya los están aplicando en los países del primer mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de Grecia, en España están muy mal, en Portugal, en Italia, en Irlanda, y por ejemplo ahorita en Francia, una de las grandes potencias del mundo, lleva ya 2 meses con un conflicto cada vez más grande porque les están tratando de imponer una reforma laboral en la que les despojan de muchos de sus derechos, ¿no? Cosa que en España ya hicieron hace 2 o 3 años. Entonces, por ejemplo, ya todo el sistema de trenes está en paro.
el sector energético está en paro. Llevan semanas así y todo es por la reforma laboral. Entonces, regresando a México, lo que tiene que entender la juventud es que estamos en una situación que desgraciadamente a ellos les tocó vivir, una situación mucho peor que la que a nosotros nos tocó vivir cuando éramos jóvenes, porque realmente están aplicando una política y además, si es necesario, aplican la violencia de pauperización de la sociedad, de rebajarlos de todos sus derechos, de limitarles todas sus oportunidades y, por lo tanto, lo que tienen que entender es que en todo ese concierto global a todos los países les están asignando ciertas responsabilidades. Y el caso de México es básicamente por su gran población el de ser proveedor de dos cosas, de recursos naturales y de una juventud, pero que trabaje a precios de moderno trabajo esclavo. Entonces, los jóvenes tienen que integrar, en primer lugar, tienen que despertar de toda esa cosa que aplican para tenerlos distraídos, como tú bien dices, y que no piensen en esto, que no piensen en lo que está sucediendo en el mundo, que no piensen en el futuro que les espera, y tienen que integrarse al movimiento de la sociedad, de las personas de mayor edad, de 30 años, de 40 años, de 50 años, que nos estamos organizando para rescatar al país, pero entendiendo que ellos, por ser los jóvenes, deben de ser los primeros interesados, porque nosotros ya hemos vivido buena parte de nuestra vida o una parte importante de nuestra vida y ellos apenas la están empezando a vivir. Entonces ellos deben de ser los primeros interesados en hacer esto. Esto es lo último que digo porque sí, ya estamos llegando al límite. Alex, si quieres decir alguna cosa más, pero sí, ya pasamos de la media hora. Sí, hermano. Pero mira, yo quisiera hacer una invitación a los jóvenes para que se sumen a este movimiento, que es un movimiento organizado, es un movimiento bien pensado, que puede ser una solución para el país, pero que sin la ayuda de ellos va a ser muy difícil llevar a cabo, porque si ellos no toman conciencia de lo que está pasando en el país y no toman conciencia de lo que les espera en un futuro muy cercano, pues muy difícilmente se va a poder llevar a cabo el movimiento. Es ahorita indispensable que ellos tomen la bandera del cambio, así como sucedió en España, que son los jóvenes del partido político de Podemos, jóvenes que están llevando o tratando de llevar a sus países de primer mundo otro tipo de políticas, no una política depredadora y salvaje que deja a las grandes mayorías sin ninguna oportunidad. Es importante que tomemos ejemplos de muchos países, inclusive hasta más pequeños que el nuestro, que han optado por cambios. Ahí está el ejemplo de Ecuador, que bueno, pues abatieron grandemente la pobreza y es un país más pequeño que el de nosotros. O Guatemala, un país muy chiquitito, del tamaño de Chiapas, que llevó a su presidente a la cárcel, ¿no? Entonces, es importante que se sumen, compañeros, y en especial a los jóvenes. El mensaje es para ustedes, es para que tomen conciencia y valoren que el futuro es de ustedes, pero también de ustedes depende que ese futuro sea promisorio y no sea un oscuro futuro para todos. Así es, Alejandro, y nada más quisiera, sí, nada más quisiera agregar para finalizar, o más bien aclarar que nosotros, el movimiento Rescatando a México, no tiene, es totalmente apartidista y no tiene ninguna pretensión política. O sea, nosotros no nos estamos organizando para hacer un partido, un nuevo partido, sino nosotros queremos ir a la raíz del problema, remover esa raíz del problema, que es quitar a los secuestradores que tienen secuestrado el país y fundar una república que restablezca todos los derechos, las oportunidades y el futuro a toda la población. Y ahí después veremos exactamente si surgen nuevos partidos, porque todos los partidos de ahora están podridos, pero quiero que quede claro que nosotros no tenemos pretensiones políticas, somos simplemente ciudadanos de a pie
que estamos indignados y que queríamos invitar a la juventud, porque ella debe de ser la más interesada, a que se integren a nosotros y nos ayuden a llevar a cabo estas metas, estos ideales que tenemos. ¿No crees? Sí, así es, Álvaro, y pues te agradezco mucho por esta plática, porque es muy importante que se difunda el mensaje para la juventud. Es muy importante que ellos comiencen a ver por su propio futuro y por el futuro del país. Muy bien, Alex, pues te lo agradezco mucho a ti, al contrario, muchas gracias por participar. Alex, dentro de nuestro grupo, es el que nos ha estado insistiendo muchísimo de que debemos de prestarle mucha atención a la juventud, ya es lo que estamos haciendo, porque tiene toda la razón, ellos son los más interesados, por eso tenemos ese vídeo, vamos a estar produciendo más vídeos y queremos contactar lo más que pueda con esa juventud, porque ellos, además de tener la inteligencia fresca, tienen toda la energía que nosotros ya nos hemos gastado una buena parte de ella. Entonces, Alex, pues nuevamente muchas gracias y pues nos vemos el sábado en la siguiente reunión que tenemos del Consejo, ¿no? Te mando un abrazo. Igualmente, Álvaro, un abrazo. Buenas noches. Muy bien, hasta luego.